Bueno, he intentado hacer este video ya 4 veces y siempre va a haber ruido, entonces lo voy a iniciar así. Si escuchan ruido de fondo, porque están como haciendo unos arreglos en unas casas, pues intentemos ignorarlos y centrarnos un poco en el tema, que es lo que nos importa en este momento. Bueno, después de esa pequeña introducción, vamos a hablar entonces así, ahora sí de a lo que vinimos. Entonces vamos a hablar de la Nanda Nignog. Primero que todo, les voy a decir, en este video no vamos a hablar del Nignog. Bueno, solo vamos a hablar de la Nanda con el fin de que nos quede muy claro este primer video y este primer paso para que los otros dos nos queden muy bien hechos. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar primero con la Nanda. La Nanda, entonces, es un método utilizado por los profesionales de enfermería con el fin de brindar cuidados integrales y eficientes para lograr resultados esperados del paciente. Entonces hay que tener muy claro esta última frasecita o esta última partecita que dice para lograr resultados esperados del paciente. Nosotros no somos los que logramos los objetivos. Siempre los objetivos los logra el paciente, no nosotros. ¿Listo? Todo siempre va relacionado o ligado a que el paciente sea el que cumpla los objetivos, no nosotros. Nosotros hacemos el trabajo y prestamos nuestro cuidado para que el paciente mejore. Muy bien. Partiendo de eso, entonces vamos a entender qué es el PAE. Es el proceso de atención de enfermería que consta de 5 pasos, los cuales son muy importantes. Entonces vamos a hablar del primer paso, que es la valoración. Entonces la valoración se hace por medio de la recolección de datos, ya sea datos biográficos si no se tienen, o conocer el paciente, ¿cierto? Lo que encontremos en la historia clínica. Igual saber y conocer el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, el perfil psicosocial, y debemos realizar cada profesional la revisión por sistemas. Esta revisión por sistemas es muy importante tener en cuenta si todo lo de la valoración del paciente de manera cefalocaudal, pero también tenemos que tener muy en cuenta el metaparadigma. ¿Listo? La valoración es indispensable, es lo primero que se debe hacer y de ahí debemos conocer a ese paciente no solo como un cuerpo, sino que lo debemos conocer como un ser humano que tiene sentimientos, que tiene una religión, que tiene una familia, que tiene una vida espiritual, que tiene una salud mental, ¿cierto? Además de la parte física, que también y es primordial que nosotros lo atendamos y lo cuidemos de esa manera. Pero los cuidados integrales, por eso se llaman integrales, porque miramos a ese paciente como un todo, ¿cierto? Muy bien. El diagnóstico NANDA es el que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Entonces, la valoración es algo que ya deben ustedes conocer y tener en cuenta y lo deben practicar siempre. El segundo paso, entonces, es lo que vamos a aprender ahora o vamos a reforzar conocimientos sobre cómo realizar un diagnóstico y posterior, lo que les decía, vamos entonces a conocer en otro video lo que es la planeación, que es NIC de intervenciones y NOC de objetivos. La parte de la ejecución, pues eso es lo que uno hace cuando ya tiene planteado el NIC NOC. Y la parte de la evaluación, entonces igual en el video
con lo de planeación, vamos a ver entonces lo que es la evaluación, porque entonces les voy a explicar un poco más de por qué es el paciente el que alcanza los objetivos propuestos en la planeación y no nosotros como enfermeros. La taxonomía diagnóstica de la NANDA, la última actualización es la del 2018-2020, en la cual agregaron 17 diagnósticos, y no estoy mal, y quedó de la siguiente manera, con 13 dominios, 47 clases, 247 diagnósticos. Independientemente de que quiten o sumen diagnósticos, siempre vamos a tener en cuenta que hay 4 tipos de diagnósticos. Los diagnósticos reales, los de riesgo, los de promoción de la salud y los de síndrome. Siempre van a haber esos 4 tipos de diagnósticos. ¿Listo? Hasta el día que nos digan, no, ya vamos a quitar los de promoción o no, vamos a quitar los de síndrome, ¿cierto? No lo sabemos. Pero siempre van a haber esos 4 tipos de diagnósticos y hasta el momento sigue igual. Bueno, entonces el diagnóstico NANDA, que es teniendo en cuenta los 4 tipos, ¿cierto? Entonces este es el real. Vamos a tener que el real tiene una etiqueta diagnóstica, que es el problema de nuestro paciente, un relacionado con, que es la causa, ¿cierto? El relacionado con es la causa, o sea, los factores relacionados, lo que me causa ese problema a mi paciente. El manifestado por, que como muy bien se dice acá, es la evidencia. ¿Qué quiere decir? Los signos y los síntomas que tiene mi paciente y que me demuestre que ese problema es completamente real, que él ya lo vive, que él ya lo experimenta, que está en él. ¿Listo? Esos son diagnósticos reales. Seguimos con los diagnósticos de riesgo. Los diagnósticos de riesgo es el riesgo de que se le presente un problema a mi paciente, ¿cierto? Entonces, las etiquetas diagnósticas que tienen en la NANDA, que inician con la palabra o la frase riesgo de, siempre va a ser un diagnóstico de riesgo. Todos los que inician con la palabra o la frase riesgo de. Y los diagnósticos de riesgo siempre van con relacionado con. Siempre es relacionado con. Eso les debe quedar muy claro. Porque yo no sé por qué hay algunos profesionales que creen que todavía los diagnósticos de riesgo van con un manifestado por. Les explico por qué no es manifestado por. Porque el paciente no tiene el problema, entonces no tiene cómo manifestar, no tiene signos y síntomas. ¿Listo? Los diagnósticos de riesgo todavía no son un problema para el paciente. Son el riesgo potencial de que ese problema llegue al paciente. Por eso no hay evidencia, no se puede ver un signo o un síntoma. Por eso es una causa. Los factores de riesgo, la causa, que es el relacionado con, en los diagnósticos de riesgo son los factores de riesgo. ¿Listo? Más adelante les tengo un ejemplo, no se preocupen si están como así, cómo es esta vuelta, no. Más adelante hay un caso clínico y unos diagnósticos, tomé un ejemplo de cada uno para que nos quede un poquito entonces más claro. Listo. Entonces espero que hasta ahí este vaya muy bien y el real también. Ahora vamos a ver los otros dos. Como les decía, entonces son 4 tipos de diagnósticos, los reales que ya los vimos, los de riesgo que ya los vimos, los de promoción de la salud y los de síndrome. Esos últimos 2 tipos no son, o sea, no los utilizamos mucho,
pero sí se utilizan y es importante conocerlo, ¿cierto? Igual también tenemos que comenzar a utilizar más estos porque son muy importantes. Entonces, los de promoción de la salud, siempre la etiqueta diagnóstica, que ese es el problema, va a iniciar con la frase disposición para mejorar o disposición para. Listo. Siempre va a iniciar con esa palabra, disposición. Todos los diagnósticos que tengan la palabra disposición son de promoción de la salud. Y esos son los únicos diagnósticos que van con un manifestado por. Porque como dice la etiqueta diagnóstica, es la disposición del paciente o del familiar de querer mejorar, aprender, entender cosas sobre el cuidado, ¿cierto? Entonces, el manifestado por es manifestado siempre por el paciente o por el familiar. Un ejemplo, quiero aprender a, eh, quiero aprender los cuidados para pacientes con sonda vesical permanente y que no llegue a una infección, ¿cierto? Entonces ahí el cuidador de ese paciente está mostrando la disposición y me está haciendo saber y me está manifestando esa disposición para mejorar o esa disposición para aprender del cuidado. ¿Listo? Por eso siempre es manifestado por. Los diagnósticos de síndrome, entonces vamos a leer para que nos quede un poquito más claro. Si no, igual me pueden comentar, hacer preguntas y yo contesto. Listo, pero aquí pues intenté resumirlo lo más claro posible para que me entiendan de la mejor manera. Muy bien. Los diagnósticos de síndrome no hay muchos. Ahí es como de los más pocos diagnósticos que hay. Y vamos a leer entonces las dos definiciones que encontré como más acordes para aprender un poco más sobre esto. Entonces es un conjunto de diagnósticos enfermeros específicos que aparecen de manera conjunta y que se tratan de forma más correcta conjuntamente a través de intervenciones similares. Pueden ser reales o pueden ser de riesgo. Entonces acá abajito les tengo los dos ejemplos, ¿cierto? Entonces está síndrome de fragilidad del anciano y síndrome o riesgo de síndrome de fragilidad del anciano. Esos dos tipos de diagnósticos los encontramos en la NANDA, son dos etiquetas diagnósticas. Entonces vamos a leer la otra parte y para que nos quede entonces un poquito más claro, porque esto sí, con los de síndrome como que mucho se confunde. Entonces, es el agrupamiento de necesidades cotidianas en la práctica asistencial del cuidado. El anciano frágil es uno de los usuarios principales de nuestro sistema sanitario con más necesidades de cuidados y mayor consumo de recursos. Entonces, para hablarlo en pocas palabras, los diagnósticos de síndrome, entonces es la agrupación de varios diagnósticos, es decir, para no ponernos a hacer cada uno, ¿cierto? A intervenir cada uno de esos diagnósticos teniendo en cuenta que los adultos mayores tienen un poco más de necesidades que los jóvenes o los adultos y que muchas de esas necesidades de cierta manera van ligadas. Entonces, no hacemos uno por uno, no hacemos una etiqueta diagnóstica por cada problema, sino que los juntamos y hacemos un diagnóstico de síndrome. Aquí tengo como un poquito más
agrupado. Por ejemplo, les voy a leer mm, la definición de esa etiqueta diagnóstica de síndrome de fragilidad del anciano. Y quiere decir en pocas palabras que es el conjunto de afecciones físicas, funcional, psicológica o social que vive el adulto mayor, que la podemos agrupar en un solo diagnóstico y hacer las intervenciones y los objetivos enfocándonos en esto. Muy bien. Ahora sí pasamos al caso clínico. Vamos a leerlo despacio para que entonces lo entendamos un poco. Y ya pasamos entonces a los diagnósticos. Entonces, dice de la siguiente manera. Paciente de sexo femenino de 85 años de edad, confusa, desorientada en las tres esferas, con Glasgow 12-15, pupilas isocóricas reactivas a la luz, en posición de cúbito supino en compañía de familiar. Se realiza valoración y se encuentra lo siguiente: dificultad respiratoria, saturando 88%. La paciente tiene oxígeno a 3 litros por minuto, una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, tórax simétrico, sin presencia de secreciones, con una frecuencia cardíaca de 69 por minuto, una presión arterial de 185/89. En la historia clínica tiene como antecedentes personales EPOC e hipertensión arterial. El familiar refiere que pasa las 24 horas acostada y que los últimos meses le ha tocado a los cuidadores bañarla en la cama. Dice que ya no controla esfínteres y que le tienen que poner pañal. Dice no conocer muy bien los cuidados a una persona que está en cama, pero que la familia está dispuesta a aprender. Muy bien, entonces de aquí yo saqué 3 diagnósticos, uno real, uno de riesgo y otro de promoción de la salud. Listo, entonces los vamos a ver. El primer diagnóstico, que es el real, entonces lo saqué del dominio 3, que es eliminación e intercambio. La clase 4, que es función respiratoria, y la etiqueta diagnóstica es la siguiente. Recuerden que la etiqueta diagnóstica entonces es el problema, ¿cierto? Y dice que el paciente está presentando un deterioro del intercambio de gases. Relacionado con que son las causas o la causa que me lleva a que mi paciente tenga ese problema. Entonces, en este caso, sabemos que la paciente tiene como un antecedente, un EPOC, que digamos que se lo descubrieron hace poco, ¿cierto? Entonces, está como empezando apenas con todo el tema del EPOC, no se ha desarrollado la enfermedad como tal, pero sí ya está diagnosticada. Entonces, el relacionado con qué me causa que mi paciente tenga un deterioro del intercambio de gases. Entonces, aquí en el relacionado con nunca, o sea, eso les tiene que quedar claro, nunca se pone un diagnóstico médico. En el relacionado con tenemos que tener muy clara la fisiopatología, dado el caso que sea la causa del problema. Tenemos que tener muy clara la fisiopatología de la enfermedad de mi paciente para poner acá de cierta manera qué es lo que está causando que mi paciente tenga ese problema, ¿cierto? Sin necesidad de poner un diagnóstico médico. Entonces, por ejemplo, acá puse dos ejemplos. El primero, antecedente personal de patología que dificulta el adecuado funcionamiento de los pulmones. En ningún lado dice EPOC, en ningún lado dice enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en ningún lado dice. Pero sí dice que la paciente tiene una patología que le dificulta el adecuado funcionamiento de los pulmones y eso lleva a que tenga un deterioro del intercambio de gases, ¿cierto? Otro ejemplo
puede ser pérdida de la retracción pulmonar. Esta pérdida de la retracción pulmonar es muy específica en los pacientes con EPOC, porque eso es lo que causa el EPOC, ¿cierto? Causa inflamación, causa presencia de secreciones, bueno, el EPOC causa muchas dificultades a nivel respiratorio en los pacientes. Entonces, la causa de que mi paciente en ese momento tenga un deterioro del intercambio de gases es la pérdida de la retracción pulmonar y hasta ahí, o sea, no necesitan ahondar en eso. Nosotros necesitamos más que em, todo esto, es cómo hacer para que este problema no se me aumente, ¿cierto? Que eso es lo que hacemos con las intervenciones y con los objetivos. Muy bien. ¿Cómo entonces podemos saber que ella está teniendo un deterioro del intercambio de gases? Pues con los signos y los síntomas. Entonces, es el manifestado por. Entonces, los signos y los síntomas son dificultad respiratoria, una saturación de 88%, la paciente tiene oxígeno a 3 litros por minuto, de más que ya es oxígeno dependiente, ¿cierto? Frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, tórax simétrico, sin presencia de secreciones, una frecuencia cardíaca de 69 por minuto, una presión arterial de 185 sobre 89 y los antecedentes personales que ya conocemos de la historia clínica. Entonces, hay que tener en cuenta que la fisiopatología del EPOC, el EPOC va avanzando, ¿cierto? Entonces, primero empieza con la dificultad respiratoria por la inflamación de las vías aéreas, sobre todo las superiores, y así, entonces van apareciendo varias cositas ya, entonces los alveolos, el efisema, no hay la correcta retracción pulmonar, entonces comienza a presentarse secreciones. Entonces es una enfermedad que va avanzando, ¿cierto? Que va avanzando y que la idea es, si ya mi paciente tiene ese problema, eh, pues brindarle como unos cuidados pertinentes para ese problema. Entonces a esto le llamamos un diagnóstico real. El diagnóstico de riesgo que encontré en este caso clínico, entonces lo encontramos en el dominio 11, que es el dominio de seguridad protección, en la clase 2, que es la clase de lesión física, y en este recuerden que ella hace varios días, ya mantiene encamadita. Recuerden que ya tienen que hacerle baño en cama, o sea, la paciente va en un deterioro físico importante. Ya utiliza pañal, ¿cierto? Entonces todo eso dificulta el cuidado. Todo esto dificulta el cuidado y entonces comienzan a aparecer riesgos en la salud que nosotros debemos comenzar a observar y a ver para que no se llegue a un problema, ¿cierto? Entonces, como les decía, los diagnósticos de riesgo siempre van a empezar con la frase riesgo de, y en este caso, nuestra paciente tiene un riesgo de deterioro de la integridad cutánea. ¿Por qué? Porque entonces pasa mucho tiempo en la cama, ¿cierto? Pues ya está encamadita completamente, utiliza pañal, le tienen que hacer baño en cama, ¿cierto? Entonces, el diagnóstico de riesgo siempre va a tener entonces la etiqueta diagnóstica y que no se nos olvide, por favor. Hago mucho énfasis en esto porque hay que aprender las cosas bien. Los diagnósticos de riesgo siempre van con un relacionado con, y en este caso, la causa de que ese riesgo esté latente
para mi paciente es que mi paciente pasa las 24 horas acostada y utiliza pañal. Listo. No tiene ni manifestado por ni nada porque todavía no ha pasado nada, no hay un problema para mi paciente, está el riesgo de ese problema. Muy bien. Seguimos con el diagnóstico de promoción de la salud. Entonces, lo encontramos en el dominio 5, que es percepción-cognición, en la clase 4, que es cognición, y la etiqueta diagnóstica es la siguiente: disposición para mejorar los conocimientos, porque recuerden que el familiar dijo que la familia está dispuesta a aprender y sobre cuidados para los pacientes que permanecen en cama. Entonces él ya ahí me está dando a conocer que quieren aprender, ¿cierto? Quieren ser buenos cuidadores para su familiar y que tengan y que pues brindarle confort a su familiar y al paciente. Y recuerden que los diagnósticos de promoción de la salud siempre van con un manifestado por. ¿Por qué? Porque el cuidador me está manifestando que quiere aprender sobre los cuidados pertinentes para el paciente. Muy bien. Ya después de eso, cuando tengamos los diagnósticos hechos, todo muy claro, todo súper, pues como un lulo, ahí sí pasamos entonces a lo que son las intervenciones y los objetivos. Por el momento les dejo aquí esta diapositiva para que se la aprendan muy bien. Tienen que tener esto muy claro porque hay muchos que me confunden eso, chocan que el NIC son los objetivos y que el NOC son las intervenciones y no. La clave está en que el NIC tiene la I ahí arribita y dice intervenciones y que el NOC tiene la O ahí arribita y son los objetivos. Entonces ahí no hay pérdida, ahí no se pueden perder. Memorícense esto muy bien, tenganlo claro muy bien y en los siguientes videos entonces hablaremos del NIC y el NOC y el conocimiento pues pertinente para poder cuidar a nuestros pacientes de la mejor manera. Les agradezco mucho por ver el video. Cualquier duda, pregunta, sugerencias en la cajita de comentarios. Estaré pendiente para contestar cualquier duda. Recuerden que el conocimiento hay que compartirlo y si tienen algo que aportar sobre el video, déjalo de la mejor manera, con la mejor disposición para que todos aprendamos. Nunca terminamos de conocer todo. Que estén muy bien, muchas gracias.